¿no? Y no me cansaré de decirlo, que la justificación de esta cátedra de extensión está en el público, ¿no? La conferencia de hoy se inserta en un ciclo que surge al continente, en el que están trabajando todas las cátedras y que está relacionado con el hecho de que se celebrase la presidencia del Consejo por parte, siendo titular España, y se celebrase la cumbre de Granada. Joaquín Almunia debería de haber venido antes de la pandemia, no pudo ser, y pensé que era la ocasión perfecta para volverlo a traer. Que esté aquí en gran medida se debe también a los buenos oficios de Francisco Valls, del profesor Valls, que ha hecho todo lo posible por convencerlo. Joaquín Almunia no necesita presentación, pero como afortunadamente hay público de todas las edades y hay algún público joven, me gustaría subrayar el papel europeo de Joaquín Almunia, ¿no? Primero porque fue ministro en una década fundamental para la integración de España en la Unión Europea. Y luego porque fue vicepresidente de la Comisión Europea. Digamos que ha vivido el proceso de integración desde los dos planos, ¿no? Y tiene una visión global y una comprensión, como se refleja ahí en el título de la Unión, en el título de la conferencia, una comprensión de la Unión desde una perspectiva muy amplia. Joaquín, te tengo que dar las gracias por haber venido en mi nombre y en el nombre de la universidad, y nada, quedamos a tu disposición. Muchas gracias, muchísimas gracias al profesor Miguel Azpitarte, y muchas gracias, por supuesto, al profesor Valls, que es verdad que hizo esfuerzos bastante ímprobos para convencerme que debía venir cuando ya estaba casi convencido. Vino la pandemia y ahora ya no solo no tengo excusa, sino que estoy encantado de haber podido volver a Granada, que hacía tiempo que no venía, y de hablar de Europa en un sitio tan bonito como este, en este ciclo que trata de temas de Europa. Es verdad que estamos acabando este semestre de presidencia del Consejo de la Unión Europea y hoy, por empezar ya con el tema de Europa en tiempos de geopolítica, hoy es un día muy importante para el futuro de la integración europea. Hoy se reúnen, estarán ya reunidos, porque allí las cenas son antes que aquí. Tendrán una cena ya los jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo Europeo, y mañana seguirán debatiendo diversos temas, pero uno de ellos fundamental para ver qué va a pasar con la integración europea y qué nos va a pasar a nosotros como europeos, que es a ver si se toma la decisión de abrir negociaciones para la futura adhesión de Ucrania y demás países, pero claro, Ucrania es lo más importante, no solo por su tamaño, por su dimensión, por su historia, sino porque está sufriendo una guerra terrible, una invasión por parte de la Rusia de Putin, totalmente injustificada y con mucho dolor y con mucho sufrimiento, y que nos traslada a nosotros mucha responsabilidad y muchos riesgos también, además de oportunidades. Esperemos que se abran con la futura ampliación. Esperemos que hoy o mañana los jefes de Estado y de Gobierno le den el pistoletazo de salida. Ya se declaró a Ucrania como país candidato, pero hoy en la agenda de los máximos líderes europeos está el si Ucrania empieza a negociar. Y a la vez se va a debatir cuántos recursos podemos poner encima de la mesa los europeos para ayudar a Ucrania. Es verdad que Ucrania ya es un país candidato, ojalá se decida empezar una negociación que va a ser larga, compleja, difícil, pero antes de que esa negociación se culmine, dentro de unos años, no sé cuántos, no creo que sean pocos, pero antes hay que ayudar a Ucrania a sobrevivir y hay que ayudar a la reconstrucción de Ucrania, y esa es nuestra responsabilidad. Eso no podemos quitarnos de en medio los europeos, no solo por solidaridad con nuestros hermanos europeos de Ucrania, que quieren ser tan europeos como nosotros,
sino porque nos va en ello mucho a nosotros, a los que ya estamos en la Unión Europea, como voy a comentar después. Y el hecho de que hoy y mañana se estén debatiendo esos temas tan importantes, me viene al pelo para abrir esta conversación, esta charla y el posterior coloquio sobre dónde estamos los europeos en nuestro proceso de integración, cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos, las dificultades, los obstáculos que vivimos en un momento, no solo por Ucrania, que también, por supuesto, pero en general el mundo está muy complicado. Y nosotros tenemos buenas bazas para defender nuestros intereses, pero no estamos como europeos suficientemente equipados, preparados para defender bien, con garantías, la seguridad de todos los ciudadanos europeos, nuestro futuro económico, de progreso, para poder mirar al futuro con confianza en que habrá crecimiento, habrá bienestar, habrá capacidad de desarrollar políticas en beneficio de los ciudadanos, y la mejor forma de hacerlo será seguir unidos, seguir integrados, reforzar nuestra capacidad de decisión como Unión Europea, y además tenemos que ver qué pasa en el resto del mundo y cómo afrontamos lo que esté pasando, lo que ya pasa, lo que puede pasar y lo que queremos que pase en el futuro en el resto del mundo, cómo los europeos reforzamos nuestra capacidad de hablar, de defender nuestros intereses, de fijar nuestras prioridades, de convencer a los demás en un mundo muy complejo, muy difícil, al que me voy a referir en los minutos siguientes. Los pasos a dar para reforzar la integración europea, para poder hacer eso que queremos hacer, que nos conviene hacer, que necesitamos hacer como europeos, son por supuesto la ampliación, ya hablaré algo de eso, son dotar a Europa, a la Unión Europea, de una capacidad que no tenemos para asegurar nuestra seguridad en términos de defensa, términos militares, de seguridad desde el punto de vista militar. No podemos seguir pensando que Estados Unidos, como mayor país con diferencia dentro de la Alianza Atlántica, va a seguir ocupándose de nosotros porque nosotros le delegamos hace ya bastantes años la responsabilidad de defendernos en nuestra seguridad. Vivimos hace unos pocos años un mandato presidencial en Estados Unidos de Donald Trump, y Trump nos dijo claramente que ese era un problema nuestro, que él no tenía por qué velar por nuestra seguridad, ocuparse de todos los elementos que necesitamos para garantizar nuestra seguridad como europeos. Y ahora tenemos más razones, con la guerra de Ucrania y con la actitud agresiva de la Rusia de Putin, tenemos más razones todavía que cuando Trump estaba en la Casa Blanca para ocuparnos de ese tema nosotros, no contra la Alianza Atlántica, no contra Estados Unidos, pero defender nuestros intereses nosotros como una organización ya mayor de edad que es la Unión Europea, y más teniendo en cuenta que dentro de un año, en noviembre del año que viene, del año 2024, puede volver Trump, y probablemente el Trump, si es que vuelve, ojalá no, pero si es que vuelve, será todavía más radical en sus puntos de vista y menos amigo de los europeos, o por lo menos de los europeos integrados en la Unión Europea. Y eso lo tenemos que tener presente. No es una hipótesis que se vaya a confirmar, pero es una hipótesis que se puede confirmar, y por desgracia las probabilidades de que se pudiese confirmar no son pequeñas. Vamos a ver si evitamos ese riesgo, porque ya tenemos suficientes riesgos que atender y suficientes preocupaciones a las que dar respuesta. Y tenemos también en la integración europea, además de la ampliación, además de las consideraciones desde el punto de vista de la seguridad, defensa, de la seguridad para protegernos de cualquier agresión, de cualquier desatino que pueda cometer Putin, que es el más cercano que tenemos capaz de cometer desatinos de ese tipo,
tenemos necesidad de reforzar nuestra capacidad económica. Somos una de las economías más importantes del mundo, pero nos faltan instrumentos, me voy a referir luego también algo a eso, nos faltan instrumentos para defender nuestros intereses económicos en un mundo muy complicado, como diré a continuación. En definitiva, tenemos una situación donde la geopolítica domina mucho las relaciones internacionales y esto, como dijo Pepe Borrell, actual alto representante, es decir, el actual ministro de Exteriores de todos los europeos, cuando iba a tomar posesión, dijo ante el Parlamento Europeo hace casi 5 años, que esto de la geopolítica es que hay que volver a manejar el lenguaje del poder entre países. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay reglas internacionales, las que se pusieron en marcha a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, que se han ido desarrollando, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias y organizaciones de Naciones Unidas. Hay acuerdos internacionales, hay acuerdos bilaterales de la Unión Europea en materia de comercio o de cooperación económica con muchísimos países del mundo, pero en el mundo geopolítico, con este lenguaje del poder, las reglas preestablecidas valen menos porque hay muchos que en defensa de sus propios intereses, de sus intereses particulares, de parte, tienen todo el derecho de defender sus intereses, pero no ignorando o conculcando las reglas establecidas en un mundo multilateral, en un orden internacional que venía funcionando bastante bien y que en estos momentos ha entrado en crisis, por desgracia. Y ahí no solo tiene que ver los destrozos que produjo la presidencia de Trump en sus años, hace 5 años o más, sino que tiene que ver también la presencia de China. Y también voy a decir algunas cosas sobre eso. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer en este mundo geopolítico como europeos, muchas. Y tenemos que tener presente antes de entrar a analizar, que es lo que yo creo que no podemos ignorar, que son nuestras responsabilidades para los próximos años, tenemos que tener claro que si no hacemos esto, si no tomamos más pasos adelante como europeos, no solo no vamos a avanzar, sino que podemos retroceder. Porque se ha dicho muchas veces, la integración europea es, entre otras muchas cosas, un proceso de integración que funciona como un viaje en bicicleta. Se puede ir más rápido, se puede ir más lento, hay cuestas, hay que pararse de vez en cuando porque no nos da el aliento para acabar de subir la montaña en la bicicleta. A veces la cuesta abajo nos permite ir más rápidos, tenemos que tener cuidado de no salirnos en una curva y caernos, pero la integración europea, si no avanza, no se va a quedar donde está, sino que en el mundo en que vivimos, lo más probable, lo más temible, sería que empiece a retroceder. Y retroceder la integración europea quiere decir que dejaríamos de beneficiarnos de todo lo que nos ha dado históricamente y nos da la integración. Nuestra seguridad colectiva estaría más en riesgo de lo que está hoy, y tenemos riesgos para nuestra seguridad colectiva, como he dicho antes, el principal, el que viene del este, de la Rusia de Putin y de la guerra de Ucrania, en función de cómo pudiese acabar en beneficio de Putin, y tenemos también problemas en nuestras democracias. Las democracias liberales, el modelo de democracia en el que tanto hemos confiado, y sobre todo los que recordamos todavía cuando no la teníamos, lo que nos parecía absolutamente necesario para poder respirar en la vida pública, disfrutar de una democracia. Las democracias tienen problemas. Tiene problemas la democracia en una serie de países europeos. Ahora está saliendo de los problemas de los últimos años Polonia, pero
Tenemos Hungría, un país que no está respetando reglas básicas de la democracia, aunque un país europeo de la Unión, al entrar en la Unión, se ha comprometido a respetar esas reglas, pero Ucrania no las está respetando, y hoy y mañana en el Consejo Europeo puede crear dificultades que nos impidan tomar las decisiones que, desde mi punto de vista, son imprescindibles tomar en relación con Ucrania y con otros temas. La democracia en Estados Unidos tiene problemas y puede tener los problemas más graves si vuelve a aparecer Trump en el horizonte. Y tenemos un mundo, este mundo geopolítico, en el que no estamos ya solo los países democráticos y los parias de la tierra que no tienen democracia. Tenemos muchos países fuera de Europa, fuera de lo que llamamos mundo occidental, de las economías avanzadas con sistemas democráticos, lo que se llama el sur global, países en África, en América Latina, en Asia, en territorio europeo pero que no están dentro de la Unión Europea, países que no conciben una democracia como la que nosotros consideramos que es por definición la democracia. Hay muchos países que es verdad que tienen elecciones, pero que no tienen un funcionamiento en sus instituciones, en la representación de las mayorías y las minorías, en la separación de poderes, en el respeto de derechos humanos. No tienen un sistema de valores que consideran propio, como lo consideramos nosotros, y en este mundo, sin reglas claras o con muchos países transgrediendo, violando, simplemente no respetando las reglas, pues suponen un desafío al que tenemos que hacer frente, y tenemos que hacer frente con una Unión Europea que tenga más capacidad de la que tenemos ahora para poder hacer oír nuestra voz, para poder establecer diálogos con esas partes del mundo, con lo que llama el sur global, pero que representa más de la mitad de la población mundial, con estos países que votan en Naciones Unidas en contra de la guerra de Ucrania, pero que después tienen posiciones que no comparten lo que nosotros, como europeos, con los americanos en este momento, estamos haciendo para defender a Ucrania. Y dicen, no, ese no es nuestro problema, nosotros tenemos otras prioridades, es lo que algunos han llamado un país, un escenario a la carta. Hay países que dicen, sí, yo con la Unión Europea estoy de acuerdo con unas cosas, pero no en otras, estoy de acuerdo con unas reglas, pero no en otras, estoy de acuerdo con las posiciones en relación con países con sistemas totalitarios, como es el caso de China, no digamos ya Rusia y otros, pero puedo establecer con ellos unas relaciones sin importarme muy bien lo que es la posición de las democracias para defender un sistema de valores que queremos que sea un sistema universal, que no sea solo un sistema compartido por unos y no por otros, sino universal. Bueno, eso es el marco en el que tenemos que pensar qué hacemos los europeos. Por un minuto me voy a recorrer lo que hemos hecho ya, rápidamente. Empezó la integración europea después de la Segunda Guerra Mundial. En 1950 se hace la Declaración Schuman, que lanza la primera comunidad europea, la del carbón y del acero. Pocos años después, el Tratado de Roma, 1958, pone en marcha la Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, el mercado común, una unión aduanera, con una política agrícola común y con eliminación progresiva de determinadas barreras y divergencias que había dentro de los países originales de aquella Comunidad Europea, que eran los 6 países fundadores. Aquel periodo era un periodo del que nosotros no disfrutamos hasta que no tuvimos democracia, hasta 1986, que ingresamos en la Comunidad Europea, pero los años de lanzamiento de los primeros pasos de la integración europea eran años en los que se había conseguido la paz entre europeos, olvidando las guerras que nos habían destrozado durante siglos a los europeos. Era un periodo en el que había una confianza en el futuro, porque se salía de un periodo de guerras y en la paz no solo se disfrutaba de ella, sino que se permitió
una fase de crecimiento económico, una fase de cooperación entre países, una fase en la que el crecimiento económico permitía construir los estados de bienestar, las grandes políticas sociales, sistema educativo, sistema sanitario para todos, sistemas de pensiones, de cobertura de necesidades, de protección de derechos humanos. Esa es una era que se llamaba, en los franceses, que siempre son un poco ampulosos definiendo las situaciones en las que ellos han participado, se llama los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos. Aquello empezó a quebrarse en los años 70 del siglo pasado, cuando estábamos nosotros empezando la transición, con aquellas dificultades de los inicios de la transición. Acababan de llegar los británicos a la Comunidad Europea, se había producido la primera ampliación y hubo una gran crisis energética con dos grandes subidas de precios del petróleo que generaron no solo caída de crecimiento, aumento del paro, inflación a la vez, generaron lo que se llamó entonces, con ese pesimismo con el que solemos acompañar los análisis de la situación europea, la euroesclerosis. Pero hubo capacidad rápida de respuesta a la euroesclerosis, aquella caída del crecimiento, donde se mantenía también una inflación. Se decidió crear un mercado interior, las 4 grandes libertades, yendo más allá de lo que se había hecho con el mercado común original: libertad de circulación de mercancías, de servicios, de personas y de capitales. Y ese mercado interior, que no está todavía completado, aunque se dijo que se iba a completar para el año 93, han pasado 30 años, todavía tenemos alguna tarea que hacer, pero es un activo que tenemos, y sobre ese activo del mercado interior llegamos al euro, a la moneda única, que se introduce con el Tratado de Maastricht, que entra en vigor en el año 92. Durante los inicios de la negociación del Tratado de Maastricht había caído el muro de Berlín, en el 91 se disuelve la Unión Soviética. Era un periodo que se puede considerar desde el final de la euroesclerosis, mercado interior, el euro, final del sistema comunista, el reencuentro de los europeos una vez que desaparece el telón de acero. Llega en el 2004 la ampliación de los 8 países del este que venían de sistemas comunistas, 3 de ellos venían directamente de hacer parte de la Unión Soviética, los países bálticos. Hasta ahí llega la época dorada, en el que la Unión Europea sustituye a la Comunidad Europea original, la mejora, le da un sentido político mucho más claro, más evidente, y hay crecimiento también, hay una expansión no solo de los países que han ido ampliando la Comunidad Europea original, otros, España, Portugal, Grecia, pero también los nuevos países que llegan en 2004, que crecen más que lo que crecemos nosotros, porque siguen todavía beneficiándose de un apoyo enorme de las políticas de cohesión, y todo aquello es la época dorada. Había desaparecido el comunismo, el final de la Guerra Fría, aquel famoso politólogo habló de el fin de la historia, luego él mismo se ha corregido, pero bueno, era un momento de grandes logros y de gran satisfacción por dónde estábamos yendo, lo que estábamos consiguiendo, pero eso, como todas las épocas doradas, no son eternas. Y eso empezó a acabarse con la crisis financiera del 2008, que en realidad se agrava en 2010 con la crisis de deuda pública, que empieza por Grecia, que nos afecta, entre otros países, a España también, por supuesto. Aquello ha dejado secuelas, algunas de ellas todavía las seguimos sufriendo, pero lo superamos. En 2013, 5 años después del inicio de aquellos problemas económicos enormes, ya estábamos saliendo de aquello. En 2015 nos viene una nueva crisis, la crisis de los refugiados. Siempre ha habido problemas para proteger nuestras fronteras y organizar de manera razonable, digna de seres humanos y no de mercancías, los movimientos de personas, la inmigración,
que necesitamos inmigración, porque tenemos un envejecimiento de nuestras poblaciones tremendos y necesitamos más gente que venga a vivir con nosotros, a compartir nuestro bienestar, pero ayudarnos a mantener el bienestar, las cotas de bienestar que hemos conseguido. Cuando la crisis de refugiados todavía no había encontrado todas las respuestas, vino el Brexit. Los británicos, que siempre tenían un pie fuera, esta vez decidieron, una decisión bastante loca y irresponsable, pero decidieron poner los dos pies fuera. Ya se han arrepentido, pero están fuera. Y no parece que vayan a volver, entre otras cosas porque tampoco nos interesa mucho a nosotros ahora que vuelvan, porque estamos tomando algunas decisiones que con los británicos no se hubiese podido tomar en una serie de áreas. Ya estábamos digiriendo la crisis de refugiados, la crisis económica, el Brexit, nos llegó la pandemia, otra vez, aparte de los daños en las personas, en la salud, la gente que murió, la gente que sufrió con la pandemia, el impacto económico fue tremendo también. Y ahí la Unión Europea es verdad que fue capaz de reaccionar más rápidamente que en la crisis anterior y fue capaz de reaccionar muy bien con los fondos de recuperación y resiliencia, con decisiones en materia de política de salud, como la compra conjunta de vacunas y otras. Y cuando la pandemia estaba empezando a ser superada, nos vino una crisis energética de nuevo, con subida de precios de energía y de alimentos, materias primas, y la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin en febrero del 2020. Por tanto, hemos tenido un periodo de crisis sucesivas, algunas de ellas ya las hemos dejado atrás, otras siguen todavía ahí solapándose unas con otras, y la guerra de Ucrania marca el punto más duro, más difícil de todas las crisis que hemos ido viendo, y esa no la tenemos todavía resuelta. Bueno, este es el itinerario que hemos seguido desde el inicio de la integración europea hasta ahora. Momentos brillantes, época dorada, pero también problemas que todavía no tenemos la solución en nuestras manos para resolverlos como nos interesa, como nos conviene, y sin depender de otros, sino marcando nosotros cuáles son nuestras prioridades como europeos. Que cada país europeo por separado ya no puede hacerlo, pero necesitamos como mínimo unirnos para afrontar en común todo lo que tenemos por delante. ¿Y qué tenemos por delante? Tenemos en este mundo dominado por la geopolítica una fragmentación, todavía no muy extendida, no muy evidente, pero hay indicios claros de que la globalización, los intercambios de bienes, de servicios, de personas, de capitales, no solo dentro de la Unión Europea, sino con el resto del mundo, que tanto nos beneficia a los europeos, porque somos economías abiertas, no nos conviene el proteccionismo, no nos conviene erigir barreras, no ya dentro de la Unión, sino entre la Unión y el resto del mundo. Nos conviene establecer mecanismos de cooperación donde todos salgamos ganando, sea por el comercio exterior, sea por el intercambio de capitales, sea por el intercambio de tecnología, sea por el intercambio de experiencias, con mecanismos de cooperación para afrontar desafíos globales tan importantes como el cambio climático y otros. Esa fragmentación de la globalización nos lleva al problema al que me he referido antes, y no me voy a detener ya más, a que las reglas del multilateralismo, de las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, no se están respetando como debieran y no tenemos mecanismos suficientemente eficaces y capaces de sancionar, primero de advertir y después, en último término, de sancionar a quienes no cumplen con las reglas que nos interesan a todos, y por lo tanto los grados de cooperación disminuyen, los problemas aumentan, las sanciones de unos países contra otros aumentan, y eso no es bueno para nadie, pero desde luego no es bueno para nosotros. Hablaba yo del papel de Europa, de la Unión Europea, en el mundo este tan complicado. La Unión Europea es una potencia económica, es un referente de democracia, de bienestar social, de sociedad cohesionada,
Claro, si la miramos de cerca, cada uno en lo que conocemos más cerca de nuestra experiencia vital en nuestro país, en nuestras actividades profesionales o en las actividades que sean, vemos que no todo es perfecto, ni mucho menos, hay muchas cosas que mejorar. Pero, visto desde fuera, la Unión Europea sigue siendo el lugar del mundo donde el resto del mundo querría vivir. Y no solo por razones de inmigración económica o de refugiarse respecto de persecuciones que hacen las dictaduras, etc. Hay una encuesta hace poco de uno de los mayores think tanks internacionales, Institutos de Estudio Internacionales, una encuesta que pregunta a ciudadanos del resto del mundo dónde les gustaría a ustedes vivir, cuál es el modelo de sociedad, en sentido amplio, que prefieren. Y la Unión Europea gana por goleada en eso, sin duda. Pero eso no lo tenemos garantizado. No tenemos capacidad suficiente para beneficiarnos y beneficiar al resto del mundo de esos valores, de esas virtudes, de esas ventajas que tienen nuestras sociedades. Tenemos desafíos importantes que tenemos que ir afrontando y tenemos que ir dándole respuestas para poder hacer realidad esa imagen que tienen de nosotros fuera de las fronteras de la Unión Europea y esa imagen que nosotros querríamos tener, conociéndolo más de cerca, de cómo es la vida dentro de las fronteras de la Unión Europea. Tenemos, por supuesto, la lucha contra el cambio climático, la transición verde. Hemos visto estos días la reunión en Emiratos Árabes de la COP28. Las enormes dificultades para conseguir que un comunicado que no tiene fuerza vinculante, pero que supone un compromiso político de muchos países, digan que en el desafío del cambio climático tenemos que reconocer que las energías basadas en combustibles fósiles no pueden seguir siendo la fuente de energía de nuestro futuro. Porque si nos queremos cargar el planeta, lo mejor que podemos hacer es no prestar atención a las consecuencias que tiene la utilización de petróleo, de gas y no digamos ya de carbón. Es difícil, pero Europa, que por nosotros mismos no somos capaces de resolver ese problema, porque nuestras emisiones representan el 6, el 8% como máximo del conjunto de las emisiones, y la atmósfera no tiene fronteras, no conoce de aduanas. Si hay unos gases de efecto invernadero, los emita quien los emita, todos pagamos las consecuencias, como estamos viendo las consecuencias del cambio climático en todas las partes del mundo. Es verdad que lo pagan más y antes los países más pobres, los países que están en zonas del mundo mucho más expuestas, que tienen menos recursos para afrontar ese desafío, pero nosotros tenemos que colaborar, tenemos que ser líderes en la lucha contra el cambio climático y para ser líderes ante el resto del mundo tenemos que aplicarnos todas las medidas que hemos puesto en marcha, que ha puesto en marcha la Unión Europea, sobre todo en los últimos años, para conseguir una economía descarbonizada con emisiones netas cero en 2050, es decir, que reduzcamos al máximo posible la utilización de combustibles fósiles y que cuando no sea posible prescindir de un combustible fósil, sea el gas o sea el petróleo, tengamos dispuestas las tecnologías y los mecanismos que utilicen tecnologías limpias para poder capturar el CO2 de la atmósfera o para poder reutilizar el CO2 que se emite, porque no se puede dejar ni siquiera en el 2050 de emitir 1 gramo de CO2. Habrá algunos sectores de la economía o de actividades humanas que sigan necesitando eso, pero vamos a tener tecnologías, necesitamos tener ya mecanismos y tecnologías para capturar y que no se emita en términos netos más CO2 a la atmósfera y que podamos empezar a confiar en que el mundo va a ser habitable, no solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones. Y si Europa marca la línea y si Europa avanza más, va a ser un referente mundial que nos va a permitir no solo cumplir con nuestra obligación solidaria con quienes no tienen los recursos
que tenemos nosotros, tecnológicos, económicos, políticos, sino que nos va a permitir también liderar, algo que nos falta en otras áreas de la actividad global. Tenemos la transición digital. Hace pocos días se ha llegado a un acuerdo en la Unión Europea para la nueva regulación de la inteligencia artificial, que es una nueva tecnología. Todavía seguimos en la discusión de qué supone o qué va a suponer en los próximos años el desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos en los primeros momentos. ChatGPT empezó a funcionar hace un año, y ahora Google acaba de sacar otro producto similar que no sabemos muy bien si va a dar más que ChatGPT o si va a tener menos riesgos que los que supone la inteligencia artificial que ya conocemos ahora, pero nosotros, europeos, no estamos en la vanguardia tecnológica de eso. En la vanguardia tecnológica de la inteligencia artificial están China, Estados Unidos, y nosotros estamos en la vanguardia de la regulación, esta que se va a aprobar. Pero no basta solo con regular, porque hay también que tener una capacidad tecnológica que nos permita aplicar nosotros, sin depender de otros, por si acaso, tecnologías limitando los riesgos y expandiendo los beneficios de esas nuevas tecnologías, que son muchos. Las oportunidades, los beneficios futuros son muchos, enormes, pero también los riesgos, y necesitamos mantener una situación de menor dependencia de quienes llevan la vanguardia tecnológica, de quienes llevan las investigaciones y los desarrollos tecnológicos por delante de nosotros. Esto liga con un segundo desafío, la competitividad. Pues somos una economía abierta, como he dicho antes, tenemos acuerdos comerciales y de cooperación con muchísimas partes del mundo, tenemos superávit en nuestra balanza de intercambios comerciales con el exterior. Hemos tenido una época ahora con la subida de precios energéticos donde el superávit desapareció, pero en cuanto han bajado otra vez los precios en los mercados mundiales de energía y de otras materias primas, volvemos a tener superávit, lo cual, primera lectura, dice, hombre, pues somos competitivos, tenemos más ventas en el exterior, más ingresos procedentes del exterior de lo que pagamos por aquello que necesitamos comprar o que necesitamos importar. Pero no tenemos peso en algunas de las tecnologías que están marcando ya y van a marcar más en el futuro la competitividad. Los aumentos de productividad, el cómo hacer efectivos los excedentes económicos de aumentos de productividad gracias a nuevas tecnologías, gracias a nuevas investigaciones, para seguir alimentando nuestros estados de bienestar, para seguir produciendo los niveles de bienestar que demandan nuestros ciudadanos con toda la razón del mundo y que no están dispuestos a que desaparezcan de la noche a la mañana. Y para eso, ligo con algo que he dicho antes, 30 años después de cuando hubiésemos teóricamente acabado de construir el mercado interior sin barreras internas, nos quedan tareas por hacer, no tenemos un mercado común, un mercado único de capitales, y la necesidad de recursos económicos que tenemos por delante para financiar la transición verde, para financiar la mejora de nuestra posición en investigación y en tecnologías en el mundo digital, para financiar las transformaciones que necesitan nuestros sectores económicos que se están quedando atrás respecto de los de otros países, de otras zonas del mundo, para invertir en nuestra propia defensa. Si queremos ser autónomos y no depender de otros, para asegurar nuestra propia defensa, nuestra propia seguridad, tenemos que dedicar también recursos, y tenemos que dedicar recursos a más corto plazo, por ejemplo, para financiar la reconstrucción de Ucrania, que eso nos va a tocar a nosotros. No vamos a imaginar, porque nos engañaríamos a nosotros mismos, que Estados Unidos o otras partes del mundo, cuando acabe la guerra de Ucrania, le van a decir a quienes gobiernen Ucrania, sea el actual
Zelensky o el que pueda venir en el futuro, mira, nosotros te vamos a ayudar cuanto antes a reconstruir un país que se ha destrozado con la invasión que habéis sufrido. Eso nos toca a nosotros. Con más razón porque decimos que queremos que estén con nosotros en la Unión Europea, pero incluso si no llegasen a culminar su ingreso en la futura Unión Europea, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de contribuir a eso. Son muchas obligaciones financieras en un momento en que ya sabemos que las finanzas públicas se pueden estirar, pero llega un momento en que se puede romper la cuerda, como pasó en la crisis financiera anterior, donde haya países que no puedan soportar las obligaciones de su endeudamiento respecto a los mercados, etcétera, etcétera, y por lo tanto tenemos necesidad de captar capitales allá donde los haya, y para eso necesitamos un mercado único de capitales, que no lo tenemos todavía, aunque el mercado interior, tal como se definió en los años 80, hace 30 años que tenía que haber conseguido una unión de mercados de capitales también. Y tenemos necesidad también de completar la unión económica y monetaria, es decir, el conjunto de instrumentos, de instituciones y de instrumentos políticos de la zona euro. Tuvimos la crisis del 2010 al 2013, durísima, se pudo superar aquello, se pudo superar manteniendo la integridad de la zona euro, aunque todo el mundo anglosajón daba por supuesto que el euro desaparecía. No solo no desapareció, sino que salió fortalecido, demostrando que había capacidad de crear nuevos mecanismos, pero se nos han quedado algunos por el camino. En cuanto pasó la crisis, no se acabó de completar el trabajo en algunas áreas, ahora se está debatiendo. Esperemos que haya un acuerdo en los próximos días y si no, en los próximos meses, sobre las nuevas reglas de la disciplina fiscal, poner las finanzas públicas en una posición sostenible, que no haya riesgo de que un país endeudado se encuentre con que nadie le presta más y que tiene que ir a pedir apoyo a los socios. Hay que conseguir un mecanismo más completo que el que tenemos. Hay algunos instrumentos que se han debatido mucho, pero no se llegaron a acordar porque ya había pasado la crisis, pero no podemos ignorar que eso está pendiente. Tenemos que asimilar mejor los flujos migratorios, me he referido antes rápidamente. Tenemos medidas que se han ido adoptando, algunas de ellas para tratar de frenar la inmigración irregular, para no beneficiar a las mafias, a los que trafican con seres humanos, para crear un sistema que nos permita mirar al Mediterráneo sin avergonzarnos de nuestra incapacidad de evitar que haya gente que siga muriendo por el intento de atravesar el Mediterráneo y llegar a nuestras costas, sea costas griegas, italianas, españolas, pero llegan también en barcazas al Reino Unido porque atraviesan Europa. No sabemos muy bien en qué condiciones viven los que consiguen llegar. Eso no puede ser. Pero además tenemos un porcentaje muy alto de población inmigrante establecida legalmente en nuestro territorio, pero sabemos que una cosa es establecerse con papeles y otra cosa es tener todas las cartas de la baraja que tenemos los ciudadanos que hemos nacido en cada país. Y eso Europa, si queremos mantener la libre circulación de personas entre nosotros y queremos seguir siendo un área abierta hacia el exterior, no podemos ignorar que es una tarea pendiente. Una política de inmigración, tanto para la inmigración ya establecida, como para acuerdos, para seguir admitiendo inmigrantes con todas las condiciones, no solo de dignidad humana, sino de posibilidades de ser un ciudadano como los demás. Tenemos esa tarea pendiente. Tenemos que defender la democracia, que tenemos problemas de democracia. No solo en algún país, Hungría en este momento, Eslovaquia, que acaba de tener unas elecciones y tiene riesgos de seguir el mismo camino que Hungría, sino que tenemos en el conjunto de la Unión Europea, hay elecciones dentro de 6 meses al Parlamento Europeo, y vemos que
los niveles de apoyo a fuerzas políticas de extrema derecha están subiendo. En algunos países más. El otro día un político de extrema derecha ganó las elecciones en Holanda. Es verdad que también perdieron los populistas de extrema derecha polacos y ahora estos días el presidente nuevo, Tusk, es un demócrata, ha tomado el relevo, pero en países como España, como Francia, Italia, como Bélgica, como Alemania, y podríamos seguir, la extrema derecha sube. Y eso implica un riesgo para nuestras democracias que tenemos que afrontar como europeos. No es solo una tarea, que también, por supuesto, en primer lugar, la de los parlamentos, partidos políticos y gobiernos a escala nacional, sino como europeos. Ahora vamos a tener un nuevo parlamento en junio y vamos a ver cuántos europarlamentarios de extrema derecha se sientan en esos escaños. Los sondeos ahora dicen que pueden aumentar el número de escaños de extrema derecha. Esperemos que se equivoquen, como se equivocaron hace 5 años, por cierto, pero no hay una situación de confianza ciega en que la solidez y el arraigo de nuestras democracias esté en condiciones de afrontar los desafíos que vienen por delante. Y, por supuesto, ha vuelto la guerra. Bueno, ¿qué papel tenemos que jugar? La Unión Europea ha definido, para tener más autonomía como cuerpo político, unión de 27 países, dice: queremos tener una autonomía estratégica en materia económica. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que hacer más esfuerzos en avanzar en el terreno de la lucha contra el cambio climático con tecnologías propias, con materias primas para las renovables, con materias primas para otras tecnologías que son necesarias, que no tenemos en Europa, pero que debemos conseguir que no nos chantajeen los que sí las tienen, y el que más materias primas de esas críticas hoy en día tiene, porque se ha ocupado de ello durante 20 y tantos años, no solo porque tienen en su territorio yacimientos de materias primas críticas, sino porque tiene una industria de refino de materias primas críticas que decidieron ellos hace 20 años invertir en ella, y hoy atraen muchísimas exportaciones de materias primas de buena parte del resto del mundo, de ese sur global, porque ellos son capaces de refinar. Y nosotros hemos aprendido, la pandemia y con la guerra de Ucrania, que hay cadenas de valor donde nos considerábamos a cubierto de cualquier riesgo importando productos, fuesen medicamentos, fuesen otros productos de asistencia médica, como las mascarillas, respiradores, etcétera, pero también el gas natural. Una vez que Putin decidió cerrar los grifos, o que decidimos los europeos no depender de él, resulta que no tenemos país tan potente como Alemania, resulta que no tenía resuelto ese problema. Nosotros lo tenemos mejor resuelto que ellos, que los alemanes. Esa autonomía estratégica tiene que ser algo que lleve a la cooperación entre países europeos, no siempre fácil, aunque llevemos juntos ya muchos años, y tiene que ser una autonomía estratégica abierta, porque no la podemos basar en protegernos respecto del resto del mundo. Si necesitamos reforzar la cooperación, las relaciones constructivas de intercambios de beneficio mutuo con otras partes del mundo, no podemos decir, bueno, pero en lo que nos interesa a nosotros nos convertimos en los más proteccionistas, elevamos barreras y ya veremos cómo conseguimos encontrar litio, cobalto y otro tipo de 100 materias primas críticas que la Agencia Internacional de la Energía va actualizando en sus informes regulares. Eso nos lleva a la nueva ampliación. No solo tenemos que pensar en Ucrania. Al lado de Ucrania está Moldavia, un país más pequeñito, que tiene una parte de su territorio bajo control de Rusia, Transnistria, que quiere ser europeo, está pegado a Rumanía,
Hay otro país que tiene 2 partes de su territorio también bajo control ruso después de una guerra que tuvieron hace años, que es Georgia, que también quieren ser miembros de la Unión Europea. Y tenemos 6 países de los Balcanes occidentales, a los que ya hemos dicho, a unos con más claridad y a otros con alguna duda mayor, que también, como países europeos, tienen abiertas las puertas de la Unión Europea cuando estén en condiciones de acercarse a nosotros, de negociar las condiciones, de cumplir los criterios, que son Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia del Norte y Kosovo. España no reconoce Kosovo junto con otros 4 países, pero Kosovo es un país reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional y a mí no me cabe la menor duda que si está en condiciones de abrir negociaciones con la Unión Europea, España no mantendrá esa reserva que tiene sus razones, pero que no son suficientemente importantes desde mi punto de vista. Una nueva ampliación que nos va a exigir esfuerzos, por supuesto, a los candidatos, muchos esfuerzos, muchísimos. No todos los candidatos, sobre todo estos de los Balcanes, algunos de los Balcanes, están tan convencidos como, por ejemplo, los ucranianos de que quieren estar cuanto antes en la Unión Europea. Países de los Balcanes occidentales que tienen otro tipo de visión, menos cercanía filosófica, política con la Unión Europea y más diversificación de sus relaciones. Por ejemplo, Serbia con Rusia tiene unas relaciones históricas, etc. Pero esa ampliación hay que abordarla, ellos van a tener que hacer muchísimos esfuerzos y no podemos flexibilizar las condiciones. Podemos flexibilizar los plazos, podemos apoyar, debemos apoyar y debemos ser flexibles, pero no podemos decir a un país candidato a entrar en la Unión Europea, bueno, no me voy a fijar si tu democracia funciona bien, ya lo veremos cuando estés dentro, porque hemos aprendido que una vez que están dentro tenemos muchos problemas en resolver dificultades o fallos democráticos como se producen, por ejemplo, en la Hungría actual de Orbán, y a su vez dentro de la Unión Europea, para poder absorber esos países, necesitamos abordar reformas trascendentales. Reforma de la política agrícola común, que es la primera política común que tuvimos cuando nosotros no estábamos todavía en la Unión Europea. Reformas en el presupuesto de la Unión Europea, en la política de cohesión, de los fondos estructurales. Va a haber países que ahora siguen beneficiándose mucho de los fondos y que cuando entren estos, que son países mucho menos avanzados, con más problemas, van a ver que su saldo positivo de intercambios financieros con la Unión Europea desaparece. Tenemos problemas institucionales. ¿Cómo funciona una Unión Europea? ¿Cómo puede funcionar una Unión Europea a 35 o a 36? Hay que cambiar los mecanismos de toma de decisión, dejar de abordar cuestiones de política exterior siempre por unanimidad, no será posible. Hay que ver, se está analizando, cómo se renuncia a adopción de decisiones en materia de política exterior por unanimidad. No digo en todos los casos, en todos los supuestos, pero en muchos de ellos. Hay que renunciar a la unanimidad en temas como, por ejemplo, la legislación sobre impuestos, que hoy en día requiere unanimidad en la Unión Europea. Eso no es posible que funcione. Una unión ya hoy a 27 debía haber desaparecido la unanimidad, pero a 36 no podemos seguir tirando de esa cuerda porque esa cuerda está ya rota en buena medida y nos impide tomar decisiones a 27, con lo cual no vamos a crearnos todavía más dificultades con la Unión Europea a 36. Es un proceso largo, es un proceso difícil. No estoy seguro, por ser sincero, de que los países europeos, empezando por el nuestro, tengan clara conciencia de lo que supone decirle a Ucrania y confirmarles a los países de los Balcanes occidentales que queremos que vengan con nosotros. Yo creo que no hay conciencia, no se pone en relación el buen deseo de que vengan con nosotros para que tengan una protección, para que tengan posibilidades de crecimiento, de futuro, de más bienestar, más seguridad,
y no poner a la vez encima de la mesa la voluntad política de hacer lo que nosotros tenemos que hacer para hacer posible que esa ampliación no sea una quimera, no sea un cuento de la lechera, que se rompa en pedazos a la vista de su imposibilidad y que nos genere no solo un problema, sino también una reacción negativa por parte de esos países que hoy confían en la Unión Europea, confían en nosotros, pero que pueden dejar de confiar y podemos tener una situación como conclusión de esa quimera no viable, podemos tener una situación peor todavía de la que tratamos de evitar. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos, grandes oportunidades de dar un paso adelante abriendo un nuevo ciclo en la integración europea, igual que tuvimos el ciclo inicial, el ciclo de la época dorada. Tenemos que abrir un nuevo ciclo después de las crisis que hemos sufrido, a la vista de los desafíos enormes que tenemos, a la vista de la complejidad. Tenemos que reforzar nuestra convicción de que solo yendo adelante, profundizando y haciendo posible ese avance y esa profundización, podamos seguir contando y legando a las generaciones futuras una Europa en libertad, una Europa en democracia, una Europa con capacidad de ofrecer un futuro mejor a sus ciudadanos, con cohesión social y que sea un agente no solo dentro de nuestras fronteras, sino para el resto del mundo, un agente de paz, de sensatez, de racionalidad y de componer aquello que en los últimos 15, 20 años, a raíz de las sucesivas crisis, se ha ido rompiendo en el modo en que funciona el mundo. Esto es lo que tenemos por delante. Concluyo diciendo dos palabras sobre las elecciones europeas de junio. Ya me he referido a ellas. Tradicionalmente las elecciones europeas han tenido unos niveles de participación bajos. Entonces, si comparamos lo que ya tiene que decidirse por el Parlamento Europeo, lo que ya tenemos necesidad de disponer en un Parlamento Europeo que no sea ahora una rémora, sino que siga siendo un elemento de empuje, de resolver fricciones, de resolver dudas que pueden tener algunos gobiernos nacionales, de componer una comunidad política europea más visible. Eso exige más participación y máxime teniendo en cuenta los riesgos que ahora son más visibles de lo que eran hace 5 años, de una extrema derecha que puede aprovechar esa oportunidad de las elecciones europeas para avanzar y hacer todavía más difícil las tareas que tenemos y hacer más complicados los problemas de nuestros países y de nuestras democracias y de nuestra democracia europea. Yo no tengo solución a todos y cada uno de los problemas que he ido evocando, por supuesto. Algunos de ellos requerirían un debate mayor porque sí se pueden analizar soluciones que están planteadas por unos o por otros sobre la mesa, pero lo que sí tengo es convicción. Y creo que los que hemos estado por unas razones o por otras en ese mundo, que a veces parece un poco más complicado de entender que el mundo político de cada uno de nuestros países, que ya es bastante complicado, pero tenemos la responsabilidad de transmitir nuestra convicción de que solo avanzando en la integración europea, teniendo en cuenta, sin ignorar todos los desafíos que tenemos por delante, todos los problemas que tenemos por resolver, solo así podremos aumentar para nosotros y para los que vengan después las posibilidades de tener un mundo mejor. Cuando se lanzó la integración europea después de la Segunda Guerra Mundial, esa era la idea de los padres fundadores. Un mundo en paz, un mundo libre, un mundo con democracias que hagan la vida de los europeos mejor. Bueno, pues eso ahora tenemos una oportunidad junto con una enorme dificultad, porque la situación es muy difícil, pero la oportunidad es utilizar la misma convicción, salvando las distancias, que tuvieron quienes pusieron en marcha este proyecto para darle un empujón que necesitamos que tenga en los próximos años y en las próximas décadas, porque nos va a ir mejor a todos con ello. Muchas gracias.
hasta el final, pero está así. Muchas gracias, Joaquín, por ese panorama de retos que nos has planteado, volviendo al origen, ¿no?, de la ampliación, que ha sido siempre un tema, ¿no?, más ampliación, más integración, que ha atravesado. Tenemos tiempo para algo de debate, y luego pues el tiempo lo usen con moderación. Bueno, en primer lugar quería felicitarle porque ha sido, y darle las gracias sobre todo, porque ha sido una intervención de una enorme complejidad y con una pretensión todo abarcante de la situación actual de la Unión Europea en el mundo, que en buena medida se ha cumplido en todas las dimensiones relevantes, ¿no? Pero yo quisiera hacerle una pregunta, porque ha terminado hablando de la convicción. Y en ese terreno yo creo que la Unión Europea, cuya historia ha sido una historia de éxito hasta el momento, con sus periodos de esclerosis, con sus periodos de estancamiento, con sus periodos de declive, pero ha sido una historia de éxito y esperemos que lo siga siendo. Pero creo que no ha tenido suficientemente en cuenta el compromiso necesario para hacer ciudadanía europea. Creo que eso es un déficit tremendo porque no ha calado en la ciudadanía europea ese nivel, digamos, a nivel sentimental o incluso, si queremos decir, psicológico, ¿no?, de lo que Habermas llamaba el patriotismo constitucional llevado al ámbito europeo, que es lo que puede proporcionar al conjunto del demos europeo de esa dimensión de convicción que le permita continuar hacia adelante y enfrentar de manera adecuada todos los desafíos que estamos teniendo. Porque a mí no se me escapa, creo, que ese déficit se está reflejando en el aumento de las personalidades autoritarias. No, yo me estoy refiriendo solamente a los líderes de la extrema derecha, que estamos viendo cómo van aumentando y van creciendo, y es una amenaza por la que nos estamos librando ahora casi por los pelos en algunos países. Me refiero también a muchos ciudadanos que están imbuidos de esa personalidad autoritaria de la que ya hablará Adorno, Julian Benda o el profesor Juan Lin. Eso está ocurriendo. ¿Y qué hace la Unión Europea para que eso no ocurra, o al menos no ocurra de esa manera? ¿Se puede dejar ese sentimiento de pertenencia, de patriotismo europeo, se puede dejar eso en manos del espontaneísmo, en manos de que ya los ciudadanos por sí mismos lo verán? No, porque viendo el poder de facto, el poder de hecho que están tomando determinadas élites económicas y de otro tipo, ¿no?, con el dominio de las tecnologías, la inteligencia artificial a la que usted se ha referido antes, y la ausencia de una política europea clara en la dimensión que yo estoy apuntando, e incluso en los propios estados, pues eso está favoreciendo procesos de autocratización, está favoreciendo procesos de evaluación de la democracia de una manera verdaderamente alarmante. Precisamente eso está ocurriendo en el santuario de la democracia que siempre ha sido Europa, desde que la democracia se inventó. Y tenemos también un entorno en el mundo, aparte de la Unión Europea, donde eso también está creciendo. O sea, esa identidad europea, yo creo que hay que reivindicarla. Y no se puede dejar al espontaneísmo, sino que tiene que haber políticas en esa dirección que yo echo completamente de menos. No sé qué le parece a usted. Muchas gracias. En el problema, el diagnóstico de dónde está el problema, comparto totalmente la situación. No hay una suficiente toma de conciencia de que lo que consideramos deseable para el buen funcionamiento de cada una de las democracias nacionales tiene que existir también en la dimensión europea de las políticas que hacen los países, sin duda. El diagnóstico me parece claro. Ahora, ¿cómo abordar ese asunto? En el funcionamiento de las democracias nacionales, Estado-nación, tenemos instituciones, principios que deben regir la relación entre esas instituciones, entre los poderes del Estado, la división de poderes, el
respeto el imperio de la ley, el Estado de Derecho, valores, pero todo eso se ha ido articulando por una comunidad política y por la sociedad civil, los agentes de la sociedad civil. Hay agentes de la sociedad civil que tienen ya una práctica de actuar a escala europea. Hay representantes de sindicatos y de las organizaciones empresariales a escala europea y participan, son consultados, a veces hay diálogo social entre ellos, otras veces no, pero tienen una forma de participar. Y hay muchos niveles dentro de nuestras sociedades que tienen bastante establecido el mecanismo para participar en procedimientos de consulta, en diálogos, en relaciones con sus homólogos de otros países de la Unión para participar en el proceso de toma de decisiones o condicionar o opinar y poner. Desde mi punto de vista, lo que falta es un juego más claro, más eficaz, más contundente de las familias políticas. Una democracia no funciona sin partidos políticos. Pueden tener problemas los partidos políticos, el sistema de partidos a veces se fragmenta más, a veces se concentra más, da lugar a mayorías más claras o haga coaliciones casi imposibles en los parlamentos nacionales. Curiosamente, en el Parlamento Europeo hasta ahora, o en el Consejo de la Unión Europea, donde participan los gobiernos de los países miembros, los colores políticos no suelen impedir que se pueda llegar a acuerdos, ni en el Parlamento Europeo ni en el Consejo, pero en el debate más político sobre Europa, los partidos políticos no existen a escala europea. No existen, desgraciadamente. Ayer teníamos la sesión esta del Parlamento Europeo, era sobre comparecencia del presidente del Gobierno español, presidente del Consejo de la Unión Europea este semestre, para hablar de la presidencia europea en este semestre, el balance. Entonces, el presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo y del Partido Popular Europeo, un alemán, Weber, según vi yo en la televisión ayer por la noche, tenía un papel que le había escrito el Partido Popular Español y entró en la política española. Lo cual tiene todo el derecho al mundo, igual que nosotros podemos opinar de lo que haga su partido, la CSU en Baviera, o lo que haga cualquier otro partido en cualquier otro país. Pero mi inmediata reacción cuando vi eso por la noche en la televisión, aparte de que los medios de comunicación españoles solo les interesaba del debate lo que tenía que ver con Puigdemont y con no sé qué, y la amnistía, por supuesto, y digo, ¿y qué han hablado de la presidencia europea? ¿Qué se ha hecho en estos 6 meses en el Consejo de la Unión Europea, que es el órgano junto con el Parlamento más importante y que ha tenido que hacer negociaciones, diálogos y llegar a acuerdos para avanzar en la integración europea? ¿O qué se va a hacer mañana en el Consejo Europeo en relación con los temas a los que me refería al principio, la candidatura, la apertura de negociaciones con Ucrania, a la que se opone todavía Hungría, hasta hoy por lo menos, y con el dinero que se necesita para seguir apoyando a Ucrania? Yo no me enteré. ¿Será que no se habló en el Parlamento Europeo? ¿Será que el presidente de la principal fuerza política del Parlamento Europeo en su intervención inicial prefería convertirse por un día en un parlamentario del PP español? ¿O es que a través de los medios no nos hemos enterado de lo que de verdad se ha estado debatiendo en la mayor parte del debate, ¿no? Entonces ahí tenemos los problemas desde mi punto de vista, aparte de la educación, la formación, ¿verdad? Que hay que saber cómo funciona eso y no es fácil, ¿eh? Pero
Eso no se puede hacer una clase de universidad de Derecho Europeo, como las que das tú, por la noche en un informativo de televisión. Pero ayudar a la opinión pública a hacerse una idea y a formar criterio. Dentro de meses hay elecciones. Yo creo que todos tenemos, cada uno a nuestro nivel, una responsabilidad de ir ayudando a construir eso. Y ni los partidos políticos a escala europea, ni algunos medios de comunicación, no digo todos, yo desde mi casita ahí en Madrid, yo me informo con internet de cosas que cuando estaba en Bruselas de comisario encargado con una cosa concreta no me daba tiempo de seguir, pero ahora la verdad que lo puedes seguir, si lo buscas lo puedes seguir, pero la mayoría de la gente no está todo el día buscando a ver qué ha pasado en el Consejo de no sé qué o en el debate parlamentario no sé cuántos. Tenemos que contribuir, y yo creo que los dos pilares fundamentales que deben ayudar a ir creando ese espacio público europeo potente, que es imprescindible en una democracia, son los partidos políticos a escala europea y los medios de comunicación en general, no solo los en papel que se pueden comprar en un kiosco, sino televisiones, las redes sociales. Sí, pero eso es la base. Sistema educativo para la democracia también. Para la Unión Europea también, pero para la democracia, para el Estado de las autonomías y para enterarse de cómo se está luchando contra el cambio climático y cuáles son los problemas de la inteligencia artificial. Todo eso, educación en diferentes niveles, pero para lo que es el núcleo central del problema, tal como yo lo veo, es partidos políticos a escala europea y comunicación a través de los medios diferentes, de lo que se está hablando, de lo que se tiene que hablar, de las decisiones o de los obstáculos para tomar decisiones. Parece que eso ayuda, debe ayudar. ¿Cuestiones? Buenas noches. Primero de todo, muchas gracias por venir, don Joaquín. Se ha hablado acerca de la transición ecológica. Sin embargo, existen países con una gran competitividad en los mercados globales que tienen un tejido industrial importante, como es el caso de China. Y hay otros, como Estados Unidos, que han iniciado una política de reindustrialización en su competencia con China. Por lo tanto, ¿es posible una transición ecológica en la Unión Europea de la mano de la reindustrialización, con la finalidad de potenciar esa competencia en los mercados globales y salvaguardar, entre otras cosas, nuestro estado de bienestar? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es un tema extraordinariamente relevante, importante. Durante años, cuando acabó la crisis aquella de los 70 del siglo pasado, la crisis de la subida de los precios del petróleo y la eurosclerosis, a los que me he referido rápidamente antes, se habían adoptado en los 70, a principios de los 80, algunas medidas de política industrial que en buena medida se revelaron después ineficaces y que habían despilfarrado dinero público sin conseguir los objetivos que pretendían, y luego, años después, hemos visto la globalización, la emergencia de China y de otros países que están con tasas de crecimiento y dinamismo económico muy importante. Hemos visto que el sector industrial, en buena medida, ha ido moviéndose a través del territorio, los mapas del mundo, y China se convirtió en la gran industria manufacturera del mundo. No ha sido el único, hay otros países que han seguido el modelo chino, y los chinos ya no son tan eficientes en materia de costes laborales como lo eran, y ahora hay otros países como Vietnam y otros muchos que van tomando el relevo. Todo eso lleva ahora a las economías más avanzadas, occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea, Australia, Canadá, a
plantearse la necesidad de enfocar una nueva política industrial, que no cometa los errores de la pasada, pero que trate de conseguir que nuestras industrias sean más eficaces, ligadas a la transición verde y a la transición digital, en buena medida, no solo, pero básicamente en eso, que lo hagamos sin cortar unas buenas relaciones de cooperación económica con países como China, con los cuales tenemos otros problemas, pero no debemos tener un problema de dificultad en la cooperación económica, porque nos va mucho en ello, y a ellos también, con Estados Unidos, que ha iniciado una política muy agresiva de poner dinero público para atraer no solo inversores industriales americanos en su territorio, sino para atraer inversores de otras partes del mundo, también en Europa, e incluso proyectos industriales europeos y llevárselos allí. Pues, ¿cómo lo hacemos? Estamos haciendo cosas importantes y hay que seguir haciéndolas, pero nosotros tenemos una dificultad que no podemos olvidar, y es que una política industrial significa, por definición, dinero público. Y si miramos a dónde está el dinero público para poder financiar políticas industriales en Europa, está en los presupuestos nacionales. El presupuesto europeo no está para eso. Casi nada está en el presupuesto europeo para eso. Está para investigación, y un buen presupuesto europeo para financiar investigación, pero poco más. Luego está la política de cohesión, de fondos estructurales, y la política agrícola común, y pocas cosas más. ¿Cómo hacemos eso? Si todas las inversiones industriales y la transformación industrial que necesitamos va a surgir de dinero nacional de los países miembros, corremos el riesgo de fracturar nuestro mercado interior. Antes hablaba de la fractura que se empieza a apuntar de la globalización, pero como llevemos las ayudas públicas nacionales hasta límites que desbordan lo que tradicionalmente ha venido siendo la norma, porque hemos flexibilizado el control de ayudas públicas en los últimos años, por razones que se pueden explicar, pero si esa historia se cristaliza, se consolida, nuestro mercado interior va a empezar a distorsionarse, vamos a crear barreras internas en nuestro mercado interior. Incluso en los planes de recuperación y resiliencia, gran proyecto que se aprobó, se lanzó en el 2020 a raíz de la pandemia, pero de los cuyos recursos se financian con deuda emitida en común por la Unión Europea, pero en cambio los proyectos que se financian en los planes nacionales son proyectos nacionales. Y faltan, en esos planes de recuperación y resiliencia, faltan los capítulos en cada uno de ellos, de los 27 países que hemos hecho planes, faltan apartados donde diga, bueno, y esto es para un proyecto común con no sé cuántos países más en interés europeo. Si perdemos esa visión europea, la política industrial, diferente, conociendo los errores del pasado, pero va a volver a cometer errores. Y esa es mi visión y mi temor. Si hay una nueva generación de Next Generation, si hay un Next Generation 2.0 para 2027 y años próximos, que creo que debiera haberlo, tiene que ser un dinero, unos recursos para proyectos con una visión europea. Porque si no, las ayudas públicas nacionales van a distorsionar más de lo que ya está el mercado interior. Buenas noches. Muchísimas gracias señor Joaquín, por el diagnóstico de la situación de la Unión Europea. Yo quería preguntar si la política de cohesión o de integración sigue siendo influenciada por el eje franco-alemán, y si hay algunos actores nuevos que dan más equilibrio a lo que es las decisiones a nivel
de la Unión Europea. Por otra parte, la Unión Europea como un actor político, no se habló de lo que es el impacto de su entorno más próximo. Estamos hablando de la inmigración, pero por ejemplo, el papel de la Unión Europea, el caso sirio, ha sido pésimo hasta el punto de que la amenaza de tener 3 millones o 4 millones o 5 millones de refugiados a la puerta de Europa y sin hacer nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor la alianza entre la Unión Europea y América está un poco más cuestionada porque en los intereses transversales puede haber problema. El caso de Libia, el gran problema de la inmigración que ahora viene de África, pasa por Libia porque es un Estado fallido. Entonces, ¿cuál es el papel de Europa por el caso de Libia? No está hablando del Mediterráneo Sur porque también, ¿cuál es la política de Europa en relación con África? África hoy día, América ha entrado de golpe en el esceno, en la escena africana, cuando realmente, no solamente hablando de la historia que es mala del colonialismo, pero es un espacio vital por la Unión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea de cara a un continente rico, virgen, donde hay una población joven, donde hay muchos recursos y donde se puede pactar desde la política de cooperación? Pero otra cosa, usted habló en términos de complicado. No sé, quiero decir, si no está escondiendo detrás de término complicado la visión de un nuevo orden mundial que está en construcción, en lo cual necesitamos una visión multilateral, en lo cual van entrando muchos actores, entre los cuales está ahora lo que es el BRICS. Hay una comunidad que lleva casi la mitad de los habitantes del planeta, entre la India, China, Sudáfrica, Brasil, y es una potencia futura económica. ¿Cuál es el papel futuro? Y si de verdad el destino europeo tiene que deshacerse un poquito de América para defenderse de los intereses de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, son muchas cosas, lo que está en tus tres puntos. Vamos a ver, empezando por el final. Yo he dicho que para que la Unión Europea tenga un papel más relevante, más creíble, más eficaz, más contundente, si se quiere, en el exterior, política exterior y de seguridad, tenemos que hacer muchas cosas, pero desde luego una de ellas es que las decisiones no pueden estar sometidas a la regla de la unanimidad en muchos aspectos. No digo que no quepa alguno que se pueda reservar para decisiones de unanimidad, por supuesto, se pueden encontrar, pero para actuar en África, ¿dónde está la capacidad de la Unión Europea para definir en común, con una sola voz, unos solos objetivos, una sola estrategia, unos solos recursos, en África, que como dice usted, es tan grande y más grande que va a ser, tal como va la demografía? No estamos ahí todavía, no hemos llegado. Emigración. Ya he dicho que no hay política de inmigración, hay retazos, piezas, parches, pero es una carencia que tenemos en la Unión Europea. Se están intentando encontrar fórmulas, acuerdos, pero estamos lejos todavía de tener una política común europea de inmigración, tanto desde el punto de vista de la inmigración legal, regulada, establecida, basada en acuerdos de cooperación con países de origen y países de acogida de inmigrantes, como por supuesto en la inmigración irregular, el funcionamiento de esas mafias terribles que llevan a muchos ciudadanos de África, de Asia, de América Latina, a la muerte, o a llegar y vivir en un desamparo total a un país donde no tienen papeles, no tienen consideración de ciudadanos, etc. Eso es una carencia ligada una con otra, una carencia enorme de la Unión Europea, pero que es un desafío y unos objetivos que tienen que ser objetivos creíbles y consistentes en la futura fase de la integración europea, sin ninguna duda. Después había el punto anterior. Bueno, Libia y Siria. Bueno,
ligo con lo anterior. No hay una política exterior común, asumida. No la hay. Los Estados miembros han preferido cada uno tirar por su lado y dejar algunos elementos pequeños para actuaciones de lo que se llama una acción común. Es así. El alto representante, ministro de Exteriores para la política exterior, Josep Borrell, no puede actuar si no tiene un mandato de los Estados miembros, y si los Estados miembros no dan mandato, pues no puede actuar. Y si quisiese actuar para intervención en Siria, no tiene medios. ¿Qué medios tiene la Unión Europea? Los medios que ha puesto en común, eso se inició en la época en que el alto representante era Javier Solana, hace ya unos cuantos años, algunas misiones poniendo en común a fuerzas armadas de varios países miembros con un mandato preciso, son básicamente, existen por ahí, son básicamente misiones de paz, misiones de interposición para evitar que un conflicto siga adelante, o misiones de cooperación para paliar las consecuencias de un conflicto. No hemos llegado a eso todavía. ¿Hay que llegar? Sí. ¿Cómo se puede llegar? Pues con los países miembros convencidos de que tenemos que llegar. Porque sin los países miembros no se llega. No hay nadie allí en Bruselas, en cualquiera de esos edificios enormes, no hay nadie que pueda decir: yo me pongo el gorro de europeo, ministro de Defensa, ministro de Exteriores, y voy a tomar decisiones que todo el mundo tendrá que seguir. No existe eso. No estamos ahí, no hemos llegado. ¿Tenemos que llegar? Sí. ¿Cuándo llegaremos? Ojalá, lo antes posible. Pero esto no se arregla de la noche a la mañana. Y luego la primera, te referías a la política de cohesión. El eje franco-alemán. El eje franco-alemán. Bueno, ese ha sido el motor desde el origen. Los que se habían enfrentado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en finales del siglo XIX, en la Guerra Franco-Prusiana, Francia y Alemania. Y alrededor de ellos estaban, al lado de Francia, el Reino Unido, al que siempre le costó integrarse en las dos guerras mundiales, y no digamos ya lo que le costó integrarse en la Comunidad Europea, y al lado de Alemania había algunos países, Austria, porque Alemania lo invadió, y algunos otros países por allí. Rusia jugó en la Segunda Guerra Mundial frente al nazismo, frente a Hitler, y en la Primera Guerra Mundial estaba de acuerdo con Francia y Reino Unido, pero le estalló la Revolución Rusa, la revolución que crea la Unión Soviética en 1917, y Rusia en aquel entonces no fue muy relevante. ¿Ahora qué hay del eje franco-alemán? Ha jugado mucho y muy bien durante mucho tiempo, han sido el auténtico motor de la integración europea. Una vez que acordaban Francia y Alemania algo, se ponían de acuerdo, aquello iba hacia adelante porque los demás países ponían sus detalles, ponían sus matices, pero sin un acuerdo franco-alemán aquello no funcionaba. Y ahora estamos en un periodo complicado en la relación franco-alemana, por diferentes razones, pero por citar tres. La idea que tiene Francia como país de la integración europea, de cómo debe avanzar la integración europea, no coincide el año 2023 con la idea que tiene Alemania. No tienen el mismo modelo en su cabeza, y si no hay esa sintonía de esos dos grandes países, hombre, que ya no son tan grandes porque hay más países miembros en la Unión Europea, pero siguen siendo muy importantes, las decisiones tardan más. Por ejemplo, Francia durante tiempo ha estado en contra de la ampliación. Desde la ampliación del 2004, bueno, luego vinieron en 2007 Rumanía y Bulgaria, que fueron la cola de la del 2004, y luego llegó suelta Croacia, que también
pertenece a esa ampliación al este, centro y el este de Europa, pero a partir de ahí Francia estaba en contra de la ampliación. Y Alemania no, porque Alemania tiene su relación histórica con la frontera este y con lo que hay detrás de la frontera este, empezando por Rusia y siguiendo por otros países que han tenido históricamente una relación con Alemania y no tanto con Francia. Alguna vez sí, pero no tanto. Hoy Francia ha cambiado. Francia está a favor de la ampliación. Pero hablando allí con quienes están siguiendo estos temas más de cerca, y es un proceso, ya he dicho, que es muy complicado, muy largo, nadie tiene la absoluta seguridad de que Francia y Alemania comparten el mismo proyecto de ampliación. Y si ellos dos no comparten el mismo proyecto y no le dan la misma relevancia política y no le dan el mismo sentido geopolítico a la ampliación, eso no va a funcionar tan bien, ¿no? Segundo tema, energía. Durante años el tema energético no avanzaba mucho desde el punto de vista de la integración del mercado energético europeo. Francia estaba con su apuesta por lo nuclear, no es el único país de la Unión Europea, pero es el más importante con diferencia que apuesta por la energía nuclear, y Alemania decidió, la señora Merkel, cerrar las nucleares que tenía y llevaba tiempo muy reticente a seguir con cualquier proyecto nuclear. Y eso hace que en una discusión tan importante para profundizar en el mercado interior como es la política común en materia de energía, Francia y Alemania discrepan. Y discrepan muy profundamente. Ahí tenemos un segundo elemento que dice, ¿se podrá arreglar? Sí, pero no depende solo de que en Francia esté Macron y en Alemania Scholz. Hay cosas más profundas ahí. Alemania se ha encontrado que ya no puede vivir de un gas natural barato, está recurriendo todavía demasiado al carbón y va a tener que hacer algo con eso, pero no tenía posibilidad de regasificar gas natural y Francia nos impedía a nosotros establecer un gasoducto lo más rápidamente posible para regasificarlo aquí y mandárselo a Alemania, que le encantaría. Hemos conseguido uno que va por ahí, por Marsella, me parece que es ahora, pero ahí tenemos un elemento importante de discrepancia. Y tercero, Francia tiene un déficit público alto, más alto que el nuestro, que es grande, y Francia no tiene en su visión de política económica, de política presupuestaria, la misma urgencia de poner orden en las finanzas públicas, mientras que Alemania lo tiene por razones casi filosóficas, no solo de política económica, sino filosóficas, y además con la sentencia del Tribunal Constitucional alemán del otro día, está obligada a hacer una política de ajuste fiscal para ellos. Y claro, si la hacen para ellos, las olas van a llegar a otros países. Y hay un tercer elemento de discrepancia ahí entre Francia y Alemania. Por lo tanto, el eje franco-alemán está seriamente distorsionado. Yo creo que se arreglará, pero no se lo podemos resolver nosotros desde aquí. Van a tener que ser ellos, los actuales líderes o los siguientes que vengan. Vamos a ver quién viene en Francia. Eso es un problema político. No digo que sea imposible de resolver, pero es un problema político difícil. Muy brevemente. ¿No? Bueno, Joaquín, pues... ¿No le da la palabra? Sí, no quiere. Sí, yo creo que ya es hora de cerrar. Una vez más, dando las gracias al público y a Joaquín Almunia, que nos has dejado con un final abierto. Eso significa... Como las buenas películas. Muchas gracias.